¿Sí? Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de neuropronóstico y muerte cerebral. Los objetivos que me planteé para esta presentación fue primero hablar de cuáles son esos principios y esas consideraciones que tenemos que tener a la hora de dar un pronóstico a estos pacientes y cuál es la estrategia que realmente vamos a ver involucrada cuando hacemos este proceso o este manejo. Y es importante porque nos va a llevar a ese punto en el cual ya evaluamos de forma sistemática la muerte encefálica, cuál es el manejo que realmente tenemos que hacer con estos donantes y que finalmente es el que vamos a hacer en la mayoría del tiempo en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, primero partamos del concepto de neuropronóstico. Vamos a hablar de el neuropronóstico como ese proceso o esa predicción que vamos a hacer de la recuperación realmente que puede llegar a tener un paciente luego de una lesión cerebral. Y esto es importante porque nos va a permitir guiar esas decisiones a la familia y realmente ajustar esos objetivos del cuidado del paciente. Algo clave y que lo verán a lo largo de la presentación es que muchos de estos escenarios están planteados en el escenario posparo, ya que la mayoría de estudios en términos de neuropronóstico es en este escenario. Y es por eso que se habla de que esta evaluación en general debería hacerse más de 72 horas cuando ya se tiene un retorno a la circulación espontánea o cuando ya se tiene un recalentamiento. Sin embargo, hay limitaciones respecto a este tiempo y pues es por eso que es clave tener en consideración que esta es una evaluación de tipo multimodal. ¿Cuáles son los principios del neuropronóstico? Lo primero es que cuando tenemos ese daño cerebral, la primera evaluación que tenemos que hacer es acerca del nivel de conciencia y de la función neurológica que tiene nuestro paciente. Y en base en estas consideraciones es que vamos a poder proyectar cómo se va a comportar el curso clínico de estos pacientes y posterior a ese curso clínico, ajustar esas metas de cuidado y enfocar lo que estamos realizando en la unidad de cuidados intensivos a partir de la probabilidad que tiene mi paciente de tener un buen o un mal desenlace. Como les mencionaba, muchos de estos, digamos que estudios y demás se han hecho a partir del escenario posparo. Si bien no es el objetivo de la presentación hablar de cómo son los cuidados posparo, sí es importante tener la consideración de que en este escenario se debería empezar el manejo aproximadamente a las 72 horas. No deberíamos arriesgarnos a hacer un pronóstico más temprano, ya que incluso en estos pacientes se habla de que el despertar puede ser mucho más tardío, no solo por la lesión isquémica primaria, sino por la lesión secundaria, en la cual está involucrado pues no solo la condición clínica de base, sino también la pseudoanalgesia, que esto puede llevar a que el paciente tenga una demora durante el despertar hasta del 22% y que esto haga que haya pacientes que puedan despertar incluso posterior a los 3, 4, hasta 7 días. La evaluación de la conciencia. Este es uno de los primeros pasos que tenemos dentro del examen físico y clínico de estos pacientes, tanto en el escenario de pronóstico como en el escenario de muerte encefálica. Esto ya lo hemos venido hablando a lo largo del core de neuro, pero es importante reconocer que en el coma lo que nosotros vamos a tener es un compromiso tanto del despertar como del contenido de la conciencia y que estos pacientes pues realmente no van a interactuar ni consigo mismos ni con el ambiente durante más o menos el periodo mínimo de evaluación es de 1 hora. Vamos a ir hablando de cuáles son las consideraciones que se tienen dentro de esta evaluación del coma, pero lo importante es que estos pacientes, pues realmente, a diferencia de un estado vegetativo, un estado de mínima conciencia, no van a tener una respuesta al estímulo verbal o doloroso. Entonces, lo primero que vamos a hacer dentro de la evaluación de este neuropronóstico es el examen clínico. Y es que cuando evaluamos pronóstico, como lo mencionaba, no es solo una sola prueba, sino es un diagnóstico de manera multimodal. Entonces, dentro del examen neurológico, lo primero que ya hablamos, el nivel de conciencia, los reflejos de tronco van a ser claves porque nos van a hablar precisamente del grado de compromiso, el reflejo pupilar, corneal, oculocefálico, oculovestibular, la respuesta motora, es decir, si mi paciente tiene o no tiene movimientos espontáneos o si realmente no tiene ninguna respuesta durante toda la evaluación clínica y el patrón respiratorio. La escala Coma de Glasgow, pues sabemos que tiene muchas limitaciones, aunque es de las que más se usan en general en la clínica. Hay que tener en consideración que tiene la limitación de que no estamos evaluando adecuadamente el tronco encefálico y que en los pacientes intubados, pues realmente evaluar la respuesta verbal o incluso la respuesta motora, pues puede no ser la más adecuada. Pero ¿cuál es realmente la utilidad que puede tener esta escala?
a la hora de hacer el neuropronóstico, vemos que la sensibilidad de esta alcanza más del 90%, particularmente del componente motor. Y esto es llamativo porque, como lo veremos, realmente cuando uno evalúa cuáles son los factores del examen clínico que tienen mejor sensibilidad y especificidad, pues estas de los que mejor tienen sensibilidad y es de los que primero podemos ver comprometidos, incluso en las primeras 24 horas de esa evaluación. Posteriormente, los reflejos de tronco, tengamos en cuenta el reflejo pupilar y el reflejo corneal, y estos dos porque integran a nivel del tronco encefálico la vía oculomotora, y esto es clave porque precisamente nos va a hablar de ese pronóstico de manera temprana. Se han descrito en la literatura no solo el reflejo pupilar, sino también la velocidad de constricción. Y esto pues, aunque uno podría pensar que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, la verdad es que su sensibilidad no es tan aceptable. Vemos que en los estudios la sensibilidad máxima no alcanza ni el 80%. Entonces, no solo tener el compromiso de una pupila, ya puedo afirmar que ya mi paciente tiene un pronóstico deleterio. Y cuando se combina el reflejo corneal y el reflejo pupilar, vemos que realmente la sensibilidad del reflejo corneal es un poco más alta, alcanzando en algunos estudios hasta el 90%, pero que la habilidad para que tienen estos dos hallazgos clínicos para detectar desenlaces más allá de las 72 horas es más bien baja. Listo. Y siguiendo con esto, los reflejos, el reflejo oculocefálico, no me voy a tener mucho a describir cómo lo evaluamos, y el óculo vestibular, tener en consideración que estos también hacen parte de los reflejos de tallo, y a su vez el reflejo tusígeno y el reflejo de nauseoso, perdón, cuando vemos realmente la sensibilidad que tienen estos hallazgos, vemos que incluso estos hallazgos tampoco dentro del examen clínico alcanzan una sensibilidad de más del 80%. Entonces, en resumen, pues cuando hacemos el neuropronóstico de nuestros pacientes, pareciera que la escala motora de Glasgow sigue siendo la prueba que mejor sensibilidad tiene para establecer un pronóstico deleterio. Esto teniendo también en cuenta que muchos de estos hallazgos que les he descrito se han descrito también en estudios asociados al escenario posparo. Vemos que en el escenario de hemorragia intracraneal, de ACV, de encefalitis o de una encefalopatía metabólica, pues realmente no hay suficientes estudios que nos permitan hablar de esa precisión. Y esto se va a ver muy influenciado por otros desencadenantes, otras consecuencias como la sedación, la hipotermia o el metabolismo al cual haya estado expuesto estos pacientes. No podemos dejar de hablar de neuropronóstico sin hablar de los biomarcadores. Y es que cuando tenemos esas lesiones isquémicas y esa reperfusión a nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que hay diferentes biomarcadores que se han estudiado y que se han asociado con desenlaces clínicos. El primero, la anulasa específica neuronal. Este es un biomarcador que se produce a nivel del cuerpo celular de la neurona y es clave porque en general, aunque su valor normal es menor a 17, valores de más de 60 son los que se han asociado a peores pronósticos y los que tienen un área bajo la curva más significativa. Importante, también se pueden producir asociada a la hemólisis, lo que hace que, por ejemplo, en escenarios de TEC, cuando se intenta usar, pues tiene sus limitaciones y sus falsos positivos. El segundo de ellos, y uno también que ha tenido muy buena utilidad diagnóstica, es la cadena ligera de neurofilamentos. Este pues es un marcador más preciso en el sentido que se origina a nivel axonal y me puede hablar más de ese daño a nivel de la sustancia blanca. Si bien tiene picos importantes al nivel de las 24 horas y un valor que es normal, menos de 30 a las 24 horas, pero también es el único en el sentido que no va a tener un falso positivo que se puede medir y que tiene un área bajo la curva bastante aceptable. La proteína S100 beta se origina a nivel de los astrocitos, tiene una vida media mucho más corta y un punto también, un pico de acción a nivel de las 24 horas. Su valor normal en general es de menos de 0,12. Y vamos a tener otras proteínas que también se han descrito en la literatura, si bien estas tienen una menor área bajo la, perdón, una menor área bajo la curva, como son la proteína ácida fibrilar glial, que se origina más a nivel astrocitario, la proteína tau a nivel axonal y la proteína USHL1, que también se origina a nivel del cuerpo neuronal. Si bien esto puede ser mucha información, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son los que tenemos que tener en consideración? Lo primero, este es un metaanálisis en el que intentaron reunir la mayor cantidad de estudios a favor del uso de estos biomarcadores en el escenario posparo.
Lo primero que quiero resaltar es que la neurasa neuronal específica tuvo un área bajo la curva bastante buena, 0,84, pero lo importante es cuando analizamos la gráfica inferior izquierda, vemos que cuando distinguimos los buenos de los malos desenlaces, hay una muy buena capacidad predictiva de esta prueba, incluso más allá de las 24 horas, siendo una diferencia mucho más marcada con la progresión del tiempo. Y es por eso que este es de los más recomendados en la literatura y de los que se espera que posiblemente tengamos más a disposición en el corto tiempo. El siguiente, la cadena de neurofilamentos ligeros, también tiene un área bajo la curva bastante aceptable, 0,92. Si lo comparamos con los demás, pues es casi que la mejor. Y lo mismo, tiene una muy buena capacidad predictiva más allá de las 24 y 48 horas, teniendo una muy buena capacidad discriminatoria entre buenos y malos desenlaces, si lo comparamos, por ejemplo, con las proteínas tau. Entonces, este es en resumen los puntos que tenemos que tener en cuenta. La anulasa específica neuronal es el estándar más recomendado por los estudios. El punto de corte va a variar dependiendo del tiempo, pero en general más de 60 se habla de que se asocia con peores desenlaces, tiene un área bajo la curva bastante aceptable, pero tener en consideración que si es un paciente que está embolizando, pues no es la prueba indicada. Y la cadena de neurofilamentos ligera, también con un área bajo la curva muy aceptable, que tiene una mejor precisión y menos falsos positivos. Pero teniendo en cuenta que la clave de esto es uno, que se tome en los tiempos indicados, es decir, a las 24, 48 y 72 horas, y que realmente haya un seguimiento, algo que pues es muy difícil en el sentido de que no está disponible, no es una prueba que necesariamente se procese en el mismo hospital en el que estemos laborando y que hace o que limita mucho el uso de esta prueba. Ahora, el electroencefalograma. El electroencefalograma lo que nos va a permitir es visualizar cuál es la actividad eléctrica que tiene la corteza cerebral y ver qué tan sensible quedó, y esta es muy sensible precisamente a la lesión hipóxica, por lo que evaluar precisamente la detección temprana tanto de crisis epilépticas como de descargas se ha asociado a peor pronóstico en estos pacientes. Pero esta es una de las pruebas que podemos pedir durante las primeras 24 a 48 horas. Y esto es porque, aunque vamos a poder ver o tener desenlaces más a lo largo del tiempo, ese trazado de base que tengamos en nuestros pacientes nos va también a hablar del pronóstico que tengan estos pacientes. Si tenemos un trazado que de base se ve suprimido de manera continua o que tiene mejor una supresión más pequeña de menos del 1%, pues esto va a tener un mejor pronóstico a tener un patrón tipo burst suppression, es decir, una supresión de más del 50%. Esta es una comparativa de cómo tenemos un trazado electroencefalográfico en el cual no tenemos una actividad a lo largo de todas, digamos que la actividad eléctrica cerebral, o tenemos un patrón de burst suppression, dos patrones que se asocian precisamente con mal pronóstico en estos pacientes. ¿Cómo vamos a definir esa supresión o ese burst suppression? Lo primero es que uno habla de que un electroencefalograma está suprimido cuando realmente tiene un voltaje bajo, en general menos de 10 o menos de 20 microvoltios, sobre todo en el primer día luego del paro y en quienes se pronostica a partir de esto que va a tener un mal pronóstico. Mientras que el patrón de burst suppression, como les decía, es una supresión de más del 50%. Algo importante es que esos estallidos supresiones, los estallidos probablemente no tienen una amplitud descrita en la literatura y podemos tener estallidos heterogéneos o homogéneos a lo largo del trazado electroencefalográfico. Mencionar las mioclonías dentro del periodo temprano también se asocian a mal pronóstico, aunque esto es una prueba que también tiene una sensibilidad más bien mala, como muchos de los hallazgos al examen físico. La reactividad en el electroencefalograma, esto es uno de los conceptos más, digamos que novedosos que se tienen, en el sentido de que antes se sabía y se tenía la idea, pero ya se empezaba a escribir y es cómo cambia precisamente la amplitud o la frecuencia de esa actividad eléctrica en respuesta a los diferentes estímulos, ya sean estímulos auditivos, visuales, la presión en los pezones, etc., y ver qué cambio hay respecto al electroencefalograma. Y lo que se ha descrito es que realmente tiene una especificidad bastante buena para tener un buen resultado, más que para predecir un mal resultado, por lo cual, pues, podría ser una de las maneras que tenemos de evaluar de otra manera un electroencefalograma que, pues, no tiene un burst suppression, pero también tampoco tiene una actividad normal, pero que tenemos que tener en consideración que puede tener muchos confusores a la hora de evaluar este electroencefalograma.
Entonces, en resumen, un patrón que es de buen pronóstico es aquel electroencefalograma que es reactivo, que es continuo y que tiene un enlentecimiento teta que se mantiene reactivo a lo mismo. Mientras que un mal pronóstico es un patrón que tiene burst suppression, un estatus epiléptico o incluso en el cual podemos ver un patrón que no sea reactivo durante el monitoreo electroencefalográfico. Tener en consideración que en general uno lo recomienda en las primeras 24 a 48 horas de manera continua, algo que es bastante difícil, pues la limitación de los recursos técnicos, pero que nos va a aportar información tanto del trazado basal como de la evolución que tengan nuestros pacientes. Los potenciales evocados, mencionar que lo que se realiza es la estimulación del nervio mediano y lo que uno intenta mirar es al estimular de manera transcutánea en la muñeca, cómo se detecta esto al nivel de la corteza sensorial primaria. A la izquierda inferior, a la izquierda inferior vemos que realmente cuando tenemos un potencial de N20 conservado, la estimulación a nivel de la corteza se va a mantener, pero que cuando tenemos la ausencia de este estímulo, la estimulación del nervio mediano no se va a ver representada a nivel cortical. Y esto es lo que podemos ver que se asocia también a mal pronóstico en estos pacientes. Limitaciones, lo mismo que veíamos en los escenarios previos, realmente esto no tiene evidencia en otros escenarios como la hemorragia intracraneal o como el ACV, por lo cual hacer neuropronóstico con estas ayudas pues tiene sus limitaciones en otros escenarios fuera del paro y fuera del TEC. En las imágenes, en el paro cardíaco, lo más importante es la diferenciación que tenemos entre la sustancia gris y la sustancia blanca y el daño cortical que se tenga. En el ACV y en la hemorragia, lo que va a dar el pronóstico, pues es básicamente la ubicación donde se tuvo el daño y el edema que se tenga alrededor de lo mismo, así como la presencia o no de sangre a nivel ventricular. Y es por esto que, pues como veremos, los cambios van a depender mucho de la localización tanto del ACV o de la hemorragia intracraneal. Y en el TEC, tener en consideración que la lesión axonal difusa y la presencia o no de microhemorragias son de los factores pronósticos que se asocian en esta patología, así como también otras pruebas como la anisotropía fraccional de sustancia blanca, que es una secuencia de una imagen avanzada que no necesariamente se tiene disponible en la mayoría de centros. ¿Qué es lo que vamos a ver de manera temprana y que se asocia a mal pronóstico? Entonces, la relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca es un marcador del edema citotóxico que tienen estos pacientes y que se puede presentar dentro de las primeras horas hasta dentro de las más tardías. Y es importante porque la evaluación seria de las imágenes, repitiéndola en 72 a 96 horas, es lo que nos puede también brindar una idea de cómo se está comportando el paciente. Si mi paciente tiene un ataque normal, como en la imagen de la izquierda, pero evoluciona rápidamente a las 72 y 96 horas con una edema generalizado y aparte es un paciente que no ha tenido respuesta en términos clínicos, pues eso ya nos habla del pronóstico neurológico que puede llegar a tener estos pacientes. Y otro de los cambios en términos de la resonancia magnética es las hiperintensidades en las secuencias de WI. Y esto es porque la restricción a la difusión es lo que se va a asociar precisamente con la gravedad de la misma. Esto puede llevar a que hayan cambios tanto de hiperintensidad en las primeras horas como cambios ya mucho más atróficos en la fase subaguda y tardía. Y es por esto que en general la resonancia sí se recomienda entre el segundo y el séptimo día, mientras que el TAC se puede tomar dentro de las primeras horas y hacerlo en seguimiento, la resonancia sí se recomienda en este tiempo para precisamente evaluar esto. Evaluar uno, la extensión del daño cortical, la extensión a nivel de los ganglios basales y cuál es el compromiso realmente que tienen estos pacientes a nivel encefálico. Entonces, esto es lo que veníamos hablando. Los cambios en términos de en la relación que hay entre la sustancia gris y la sustancia blanca son de los que más tienen una especificidad para predecir malos desenlaces en estos pacientes. Sin embargo, lo mismo que mencionamos con respecto al examen físico, su sensibilidad es más bien deleteria, no alcanza ni siquiera el 80%. Entonces, son consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de hacer aseveraciones con respecto a solo una imagen. Y esto es el resumen, básicamente en TAC, el edema generalizado, la pérdida de la diferenciación y en resonancia magnética, tener en cuenta la restricción que tenemos en la difusión.
Ahora, ya hemos hablado entonces, si tengo un paciente que está inconsciente, que tiene, que ya he tenido más de 72 horas sin pseudoanalgesia, pero que adicional a eso tiene una alteración, ya sea en la respuesta pupilar, ya sea en los reflejos, en alguno de los reflejos de tronco, si aparte de eso tengo una ausencia de esos estímulos a nivel del estímulo somatosensorial, o tengo una alteración en el electroencefalograma con un patrón de word suppression o un estatus mioclónico, pues eso ya me está hablando de que mi paciente tiene una mayor probabilidad de un pobre desenlace neurológico. Si en cambio no tengo ninguna de esas condiciones, pero tengo algunas alteraciones, ya sea en la escala motora de Glasgow, ya sea que tenga unos cambios en respecto a las imágenes, realmente hay mucho campo gris en esta materia en el cual determinar un pronóstico en los pacientes pues va a ser mucho más difícil. Si bien nos podemos ayudar de las herramientas o los biomarcadores, pues este es un escenario que representa un reto para nosotros y para poder realmente aproximarnos al paciente. Este es como el resumen de en qué momento deberíamos tomar cada una de las cosas, tener en consideración que el electroencefalograma desde las primeras 24 horas ya se debería o se puede tomar, pero hay otras imágenes como la resonancia magnética que se deberían hacer a partir del segundo día, esto para permitir que realmente podamos evaluar cada uno de los hallazgos que hemos descrito. Y tener en cuenta que esto no es solo algo de imágenes, de biomarcadores y demás, sino que tenemos que tener en consideración los factores de nuestro paciente. Si nuestro paciente realmente tiene una edad mayor o si tiene condiciones o comorbilidades que comprometen su funcionalidad, pues hay que evaluar realmente cuáles son los desenlaces y cuáles son los objetivos que tenemos en estos pacientes. Sin olvidar el concepto de profecía autocumplida que se ha mencionado previamente, y es que no debemos aproximarnos a sacar conclusiones del pronóstico de un paciente retirando tratamientos o ajustando metas de cuidado sin antes hacer una evaluación seriada en el tiempo adecuado de lo que queremos hacer. Y ahora pasando un poco a hablar de la muerte cerebral o la muerte encefálica. Entonces vamos a hablar de muerte encefálica como esa pérdida en esa función cerebral, pero lo importante de este concepto es que tiene tres componentes. Uno, un coma que es no reactivo, sin conciencia. Dos, la ausencia de reflejos de tallo. Y tres, apnea en estos pacientes. Y estos tres principios son los que necesitamos evaluar cuando hacemos o intentamos hacer la aproximación diagnóstica de la muerte encefálica. En la legislación colombiana, lo más importante es que vamos a hablar de muerte encefálica cuando este es un hecho irreversible, es decir, cuando yo tengo una lesión de base que lleva a que mi paciente tenga un compromiso tanto de la conciencia, de su respiración normal, como de sus reflejos de tallo. Y hay dos conceptos que se describen en la literatura y es la muerte de tronco y la muerte, digamos que cerebral total. La muerte de tronco se ha adoptado en muchos países como sencillamente que ya no tengo los reflejos de tallo, la función cardíaca, la función respiratoria y la conciencia. Mientras que la muerte del cerebro completo, por decirlo de alguna manera, habla de que tengo que tener también una lesión realmente catastrófica e irreversible que me explique por qué mi paciente llegó a ese punto en el tiempo. Y es de ahí que ya no se habla solamente de muerte cerebral o muerte encefálica, sino de muerte por criterios neurológicos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Cuando un paciente está entrando en ese estado de muerte encefálica, lo que vamos a ver es que no solo vamos a tener un edema a nivel cerebral con un aumento de la presión intracraniana, sino que va a haber una inflamación y una isquemia asociada a a una tormenta simpática. Y es que estos pacientes van a tener una respuesta inflamatoria importante que puede llevar a que no solo tenga un daño a nivel cerebral, un aumento de la presión intracraneal, sino también un compromiso de otros órganos por daño a nivel epitelial. A nivel del pulmón, lo que vamos a ver más comprometido es un edema pulmonar, una alteración de la barrera alveolar y a nivel cardíaco incluso podemos llegar a presentar arritmias, isquemia, entre otros. Y es por eso que identificar el escenario de muerte encefálica no solo es importante por el paciente, por el cuidado y demás, sino también porque tenemos que tener en consideración que este paciente está cursando con esta tormenta de simpática y que esta tormenta simpática puede llevar a que mi paciente comprometa sus órganos y comprometa unos posibles órganos donantes.
¿Cuál ha sido el contexto histórico del desarrollo de la muerte encefálica? Tengamos en cuenta que de las primeras descripciones que se tienen de este concepto es a nivel del 59, cuando ya teníamos la ventilación mecánica y se describió un estado en el cual mi paciente no progresaba del coma. En el 68 se describen los primeros criterios de la definición del cese irreversible de esa función cerebral y en el 80 ya se establece a partir de la legislación estadounidense cómo se hacía ese diagnóstico de manera multidisciplinaria. En Colombia vamos a hablar de cuál es el decreto por el cual se rige la muerte encefálica, que seguramente ya lo habremos escuchado, y la resolución 813 que salió este año, a partir de la cual no solo se habla de muerte encefálica, sino cómo se ajusta el fin de la vida en los pacientes. Entonces, el decreto 2993 es del 2004, es el que rige la muerte encefálica en nuestro país. Lo más importante de esto es que se necesita un médico certificador con experiencia en neurología o neurocirugía, o incluso un médico que pues tenga conocimientos en esta rama, que podemos ser nosotros, y un médico general o intensivista que esté también como el certificador número 2. Para esto vamos a requerir realizar lo más importante es una evaluación clínica, en el cual lo que vamos a ver es, uno, que haya presencia de pupilas persistentemente dilatadas y dos, la ausencia de los reflejos de tronco. Es decir, no que mi paciente no tenga una respiración espontánea, no tenga un reflejo pupilar, no tenga reflejo corneano, oculovestibular, faríngeo, nauseoso, tosígeno y demás. Y lo clave de esta resolución es que esto es un diagnóstico clínico en los pacientes mayores de 2 años. Es decir, no necesitamos de una prueba auxiliar y como lo mencionaremos, esto más que nada es clínico. Lo más importante es aprender y hacer una evaluación seriada de todo esto que estamos hablando y a partir de esa certificación de dos o más médicos de manera independiente que no formen partes del equipo de trasplantes es que podemos hacer la presunción de la muerte encefálica. Entonces, este concepto se ha adoptado a nivel de muchos decretos y resoluciones, pero quiero mencionarles el decreto 813 que salió hace como un mes, en el cual no solo se establece o más bien se establece que, digamos que los médicos o establece que el concepto de muerte cerebral en este escenario no es una obligación de nosotros mantener las medidas que mantienen el funcionamiento de los órganos a menos de que haya un interés de donación. Y es por eso que a partir de esta resolución se intenta establecer cuando estamos hablando de muerte encefálica, cuando estamos hablando de adecuación de esfuerzo terapéutico y cuando hablamos de eutanasia. Y en este escenario, la muerte encefálica no aplica a ninguno de los otros conceptos, porque en la muerte encefálica ya el paciente está legal y clínicamente muerto. Ya es diferente si estamos trasladándola a una red de trasplantes, pero si mi paciente no es candidato a trasplantes, pues la acción que debe preceder a un diagnóstico de muerte encefálica es la desconexión del ventilador y la derivación a la donación de órganos. Hablando de los test que podemos tener a la hora de hacer el diagnóstico de la muerte encefálica, primero mencionaríamos el test de apnea, seguramente ya lo habremos escuchado. Importante tener en cuenta que para que se pueda hacer un correcto test de apnea, tenemos que tener a mi paciente en normotermia, en normotensión, no debe haber presencia de factores confusores como la pseudoanalgesia, en general se describen más de 5 vidas medias, tampoco hay bloqueadores neuromusculares y deben estar en un estado de eucapnia y preoxigenado, como ya lo hablaremos. Sin embargo, tener en consideración que pues hay múltiples medicamentos que pueden llegar a comprometer esas 5 vidas medias de las cuales se habla para garantizar esa ausencia de medicamentos o de pseudoanalgesia. Y esto es algo que digamos que limita o digamos que tenemos que tener en consideración porque nuestros pacientes pues cursan con falla renal, cursan con falla hepática, tienen un estado hiperdinámico o demás que pueden hacer que estos medicamentos no tengan el curso esperado, pero que requerimos tener esa ausencia de confusores para poder hacer el test de apnea. Dentro del test de apnea, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a preoxigenar nuestros pacientes FIO2 al 100%, 10 a 15 minutos, manteniendo esa presión de oxígeno, ojalá más de 200 milímetros de mercurio. Y posterior a esto, vamos a desconectar al paciente del ventilador, colocando oxígeno directamente en el tubo endotraqueal, más o menos a 4 a 6 litros. Y lo siguiente, y lo más importante es observar de manera estricta cómo se comporta nuestro paciente. Si vemos algún esfuerzo ventilatorio durante determinado tiempo. En general se recomienda 8 o 10 minutos, pero ya vamos a ver la fórmula que rige esto. Y posterior a esto, vamos a tomar unos gases arteriales para confirmar el diagnóstico de muerte encefálica. Tener en consideración que en un paciente que esté ventilado, lo importante también es
optimizar esos parámetros ventilatorios antes de hacer el test de apnea, que ya vamos a ver que esto no es una tarea sencilla en pacientes que tengan SRA u otras condiciones, pero asegurando el oxígeno directamente en la carina, deberíamos garantizar que mi paciente no se desature durante la prueba. Cuando vamos a hablar de que es un test de apnea positivo, lo primero es que no debería haber ningún esfuerzo ventilatorio durante la prueba. Y lo segundo es que en los gases que yo le tome posterior al test, lo que yo voy a evaluar es que tenga un aumento en la presión de CO2 más de 20 milímetros sobre el basal o más de 60 milímetros de mercurio, o que tenga un pH menor a 7,3. ¿Esto de qué deriva o cómo podríamos realmente determinar esto? Hay dos fórmulas claves. Una es el tiempo estimado, esta parte de cuál es el CO2 objetivo y cuál es el CO2 basal de mi paciente. Y esto teniendo en consideración que, por ejemplo, un paciente hipocoso que es hipercápnico crónico, pues realmente el tiempo que yo voy a tomar para hacer el test de apnea no es necesariamente el mismo que un paciente de 20 años que tuvo un trauma craneoencefálico. Entonces, esto es importante y esto se ajusta a cuánto es más o menos la producción de CO2 por minuto y cuánto debería ser o cuál debería ser más bien el momento en el que yo tomo la prueba. Y la CO2 final esperada también la podemos calcular a partir de cuál es el basal de mi paciente y de cuánto tiempo realmente yo hice mi prueba. ¿Cuándo voy a detener este test de apnea? Voy a detenerlo si veo que mi paciente está respirando, porque realmente eso descartaría la muerte cerebral. Si veo que mi paciente está inestable hemodinámicamente hablando, si veo que se desatura a pesar de tener el oxígeno directamente en la tráquea, o si veo que presenta alguna arritmia. Si este es el escenario, debería suspender la prueba, clasificarla como inconclusa y repetirla en aproximadamente 10 a 15 minutos. Como les mencionaba previamente, esto no es necesariamente fácil en el escenario de SDRA. Lo que se recomienda es prooxigenar estos pacientes mucho mejor, hacer maniobras de reclutamiento con PIP e incluso dejar una válvula de CPAP para mantener una presión de 20 centímetros al final del tubo que garantice que no se pierda esa presión y que pues podamos realmente evaluar cómo es el patrón. Y en este otro artículo, básicamente lo que ellos también hacen es, una de las limitaciones de dejarlos al ventilador sería el backup de apnea. Pero hay ventiladores que nos permiten apagar ese backup de apnea y dejar a mi paciente en CPAP para precisamente valorar si hay algún esfuerzo ventilatorio sin que haya una caída de esa PIP y sin que se pierda, o más bien garantizando que mi paciente no se desature durante la prueba. Esto de que va a depender del modo ventilatorio. En el artículo mencionan precisamente modo a modo ventilatorio, cómo se podría apagar ese test, ese backup de apnea para garantizar que se mantenga esa presión sin que se realice pues una ventilación asistida. Y lo que yo voy a valorar o lo que yo podría ver es esto, que mi paciente tiene esa presión o ese CPAP continuo, pero realmente no hay ningún esfuerzo respiratorio por parte de él. ¿Qué voy a hacer en ECMO? En ECMO lo más importante es el flujo de gas. Entonces, el FIO2, tanto del ECMO, del ventilador y demás, va a estar primero 100% y posterior a esto voy a ajustar el flujo de gas a 0,5 a 1 litro minuto para mantener un flujo de la bomba de manera constante. Esto es clave porque el flujo de gas pues, es lo que puede llegar a falsear la prueba respecto al CO2. Y lo clave también en este punto es determinar de dónde voy yo a tomar la muestra de los gases luego del test de apnea. Si mi paciente está canulado a nivel de la carótida derecha, lo que yo debería hacer es tomar la muestra a nivel del miembro superior izquierdo o de los miembros inferiores. Si está canulado de manera femoral, lo que yo debería hacer es tomarlo a nivel del miembro superior derecho. Y esto teniendo en consideración también que pues realmente no va a cambiar mucho respecto a si es un ECMO B o un ECMO BA. Lo más importante es ajustar el flujo de gas, que es lo que me va a permitir hacer la prueba y tomar y hacer la medición de manera constante. Los test auxiliares, entonces, como lo mencionaba y lo seguiré mencionando, este es un diagnóstico clínico. Este no es un diagnóstico que requiera de pruebas auxiliares, pero si mi paciente no estoy pudiendo valorar de manera adecuada o no conozco realmente cuánta sedación tiene o de alguna manera no puedo valorar de manera constante cómo se está comportando mi paciente o no estoy seguro de que realmente tenga el diagnóstico de muerte encefálica, digamos que los test auxiliares pueden llegar a ayudar ese diagnóstico y a evaluar realmente si hay algún tipo de flujo a nivel central. Pero estos no se requieren de manera rutinaria para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. El gol estándar para muerte encefálica en términos de test auxiliar es la angiografía por sustracción digital, no disponible en muchos de los hospitales en los cuales laboramos, pero lo importante de esto es qué es lo que vamos a ver y por qué es el gol estándar.
Lo que vamos a ver es que se va a inyectar contraste directamente a nivel arterial y sencillamente no va a haber sangre a nivel del cráneo. Entonces, pues eso ya es el gol estándar para hablar de muerte cerebral. Y el PET, que básicamente va a utilizar también radionucleócidos inyectados, pero ya esta vez por vía venosa, para ver la captación a nivel central. Y lo que yo voy a ver es ausencia de la captación a nivel central. Y una que nos gusta mucho y es el Doppler transcraneal. Tener en consideración que el Doppler transcraneal, lo que yo voy a ver en las fases iniciales de ese arresto cerebral es que pues el aumento de la presión intracraneal a niveles de presión arterial media ya me compromete el flujo diastólico. Pero si esa presión intracraneal sobrepasa o iguala la presión arterial sistólica, yo puedo llegar a ver solamente espigas sistólicas o ningún tipo de flujo. Y esto es lo que finalmente me va a hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Entonces, cuando yo estoy evaluando a mi paciente con sospecha de muerte cerebral en ese coma que no responde y demás, yo lo evalúo clínicamente, insono a nivel de la arteria cerebral media y lo que yo voy a ver es el patrón, que como lo mencionaba, pues ya si tengo solo espigas o ausencia más bien del flujo, pues ya hablo de que tengo un arresto cerebral circulatorio. Y este trabajo, un trabajo realizado pues en la casa que básicamente evaluaba no solo la insonación a nivel de la ventana transtemporal, sino también hablar de el Doppler a nivel de los vasos centrales de la retina, que esto es, pues, es una estrategia que nos permite evaluar con un transductor lineal la arteria y la vena central de la retina y mostrar cambios morfológicos bastante similares, las espigas sistólicas, la pérdida del flujo diastólico ante los aumentos de la presión intracraneal y que podría hacernos pensar precisamente en ese diagnóstico de muerte cerebral. Esto, lo mismo, es un test auxiliar, no es una confirmación clínica. Y el AngioTAC, que pues la verdad es que aunque está más disponible en muchas de nuestras unidades, en muchos de nuestros hospitales y puede ser más rápida, pues realmente no es el gol estándar, tiene muchos falsos positivos. Hay un fenómeno de llenado por éstasis que es importante y que realmente puede detectar esa ausencia de la circulación arterial, pero esto no me confirma que mi paciente esté en una muerte cerebral. Y en un escenario como este, que pues tiene susceptibilidades legales y para la familia y demás, pues no debería ser el único test que yo realice para diagnosticar. Y los test auxiliares, también el electroencefalograma, muy similar a lo que vimos al principio, la ausencia de la actividad eléctrica es lo que me va a hacer el diagnóstico, pues como test auxiliar, y los potenciales evocados que permiten evaluar precisamente esa integridad desde la periferia hasta el tallo, pero lo mismo, es solo un test auxiliar, no es el diagnóstico completo. Este es como la tabla resumen de todas las imágenes o de todas las consideraciones que yo puedo tener. Como lo decíamos, la angiografía por sustracciones, pues la que tiene la sensibilidad y la especificidad al 100%, es la que se recomienda por el proyecto o la Asociación de Muerte Encefálica Cerebral Mundial, pero tener en cuenta que realmente pues no es algo que esté disponible en nuestro medio y que el diagnóstico sigue siendo clínico. Hay muchas otras pruebas que podemos utilizar, pero la sensibilidad de estas, como en AngioTAC, como el electroencefalograma, no es del 100%. Este es el algoritmo que tenemos que tener en cuenta, tener los prerequisitos que mencionamos, el examen clínico, que es lo más importante, el test de apnea y el diagnóstico de muerte cerebral. Tener en consideración que las pruebas auxiliares son solo, como su nombre lo indica, auxiliares. Y la activación de la red de trasplantes es lo que debemos hacer posterior al diagnóstico de muerte encefálica. Si bien ya con el diagnóstico nosotros podemos declararlo legal, es importante el papel o más bien la información y la comunicación con la familia. Por ley todos somos potenciales donantes y es importante tener un consenso claro, no solo con los tratantes, sino también con la red de trasplantes para brindar y notificar de manera oportuna y clara cuál es el paso a seguir en estos pacientes. Y ya casi para terminar, hablar brevemente de cuál es el manejo del potencial donante. Esto porque pues ya hemos hecho el diagnóstico, pero es posible que estos pacientes estén en nuestra unidad 24 o incluso un poco más mientras se realiza la extracción de los órganos y es importante que sepamos cómo vamos a cuidar esos órganos de esa tormenta simpática que mencionábamos al principio. Lo más importante es que dentro de esa evaluación, pues no solo va a ser clave el examen físico, los estudios generales que ya haya tenido mi paciente, sino que incluso se ha descrito pues los estudios de tipo infeccioso. No es que de rutina a todos los pacientes se les tome hemocultivo, surocultivo, lavado bronquialveolar, esto va a depender mucho de la evaluación conjunta con los médicos de la red de trasplantes, pero sí es importante que tengamos en cuenta cuál es el estado de mi paciente y si realmente sí consideraríamos que podría ser candidato a donación.
Dentro del manejo hemodinámico de estos pacientes hay protocolos escritos a partir del catéter de arteria pulmonar, pero en general lo que tenemos que tener en consideración es muy similar. Mantener euvolemia, mantener metas de presión arterial media por más de 60 a 65 milímetros. No hay un vasopresor elegido, excepto en el escenario de donante renal, en el cual hay un estudio clínico a favor de dopamina, pero por lo demás es muy similar a lo que manejamos en nuestros pacientes. Primera línea noradrenalina, mantener el gasto urinario, mantener y compensar dependiendo de la patología de base del paciente durante estas horas. En lo que sí me detendré un breve momento es en el manejo hormonal de estos pacientes. Muchos de ellos desarrollan diabetes insípida central durante esas primeras horas, aumentando sus volúmenes urinarios y causando una hipernatremia importante. Y es por eso que se ha descrito que si el paciente está hipotenso, la primera línea que yo vería, y aparte yo tengo la sospecha de que tiene diabetes insípida central, la primera línea debería ser vasopresina en este escenario, y si no está hipotenso, debería iniciar desmopresina, dosis de 1 a 2 microgramos intravenoso cada 4 horas. Y esto también teniendo en consideración de cuáles son esas otras terapias de tipo hormonal que puede tener esos potenciales donantes. Esto es que es uno de los estudios clínicos más relevantes al respecto. Lo que ellos querían ver era si suplementarle a todos los potenciales donantes levotiroxina y metilprednisolona tenía desenlaces pues, en los que recibían los órganos y en el donante como tal, y que tanto esto se asociaba a mejores desenlaces. Las dosis que usaban era levotiroxina tanto en dosis de bolo como en infusión por hora, 200 microgramos hora, como metilprednisolona en dosis de 30 miligramos kilogramos con una segunda dosis de 15. Y ellos aleatorizaron precisamente un grupo con levotiroxina, un grupo con metilprednisolona, una combinación de ambos y un grupo control. Todos ellos recibían también glucosa, insulina y vasopresina si recibían diabetes insípida. Y lo que se vio en los estudios es que cuando compararon la cantidad de vasopresores e inotrópicos, pareciera que la combinación de las dos, levotiroxina y metilprednisolona, se asociaba a menor probabilidad o a menor requerimiento de vasopresores e inotrópicos. Y en términos del índice cardíaco, la metilprednisolona, solamente la metilprednisolona, no la levotiroxina, se asoció a mejor estado hemodinámico del donante, aunque esto cuando lo evaluaron en términos de los donantes o las personas que recibían los órganos, pues no mejoraba la patencia de los mismos. Estas son como las dosis que se recomiendan en términos de levotiroxina y de metilprednisolona. La hidrocortisona no me detuve mucho en ella, los estudios son más observacionales, no hay estudios clínicos que apoyen su uso, pero pues se ha descrito en la literatura y hay que tener en consideración que se podrían usar dentro de ese manejo hormonal del donante. El manejo ventilatorio, muy similar. En general se recomienda que, pues si es un donante de pulmón, si tenga una broncoscopia temprana para evaluar la patencia que pueden tener y si se beneficia o no, o más bien si podría ser o no candidato a otras intervenciones. Esto no se realiza de manera rutinaria por ánimos del tiempo y de garantizar la donación adecuada, pero lo que se describe es manejar volumen tidales bajos, PIB más de 5 y presiones plató menor a 30, muy similar a lo que ya conocemos. Otras metas importantes, el control de la temperatura, porque estos pacientes por su respuesta simpática pueden hacer cambios abruptos en la misma. Las metas de hemoglobina, plaquetas y NR no cambian. Y en cuanto a la nutrición, se debería mantener la nutrición en estos pacientes de manera trófica, porque igual son pacientes que son potenciales donantes y que pueden tener un beneficio y que pues la nutrición enteral debería mantenerse durante ese proceso de donación. Solo mencionar muy brevemente y porque es algo que ha ganado auge en el último tiempo y es la donación en asistolia. Y es que ya no se habla solamente de la muerte cerebral, sino también de la probabilidad de que mi paciente que ya tiene un fallecimiento o que ya va a fallecer, pues realmente tenga una donación en asistolia en estos pacientes. El dilema de esto es realmente si deberíamos o no reanimar un paciente que pues ya está muerto, pero que igual sufre un paro, como si mi paciente ya tiene una muerte encefálica o si es candidato a donación en asistolia porque tiene un código lila, por ejemplo, si realmente deberíamos reanimarlo pues para poder donar sus órganos. Y pues aunque hay diversidad de comentarios y demás, hay un consenso médico en el que sí se recomienda, si mi paciente que tiene muerte encefálica hace paro, iniciar el RCP y el soporte vital, porque realmente lo que yo estoy garantizando es mantener la perfusión de esos órganos y pues reanimar también hace parte de respetar ese derecho que tienen todos los seres humanos de donar sus órganos. Y ya para concluir, como lo mencionábamos, el neuropronóstico es multimodal, integra
integra consideraciones respecto al examen físico, neuroimagen, neurofisiología. Lo más importante, como lo vimos, es el manejo integral y que va a estar mucho del pronóstico basado a partir de la patología de base. La precisión diagnóstica en el tiempo correcto, la pérdida de los factores confusores y la profecía autocumplida son, digamos que limitaciones que tenemos a la hora de hacer el pronóstico y a la hora de aproximarnos a nuestros pacientes, pero que debemos tener en consideración antes de hacer aseveraciones o limitar tratamientos y tener en consideración que la muerte encefálica es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico que no requiere test auxiliares y es equivalente al fallecimiento del paciente, sin olvidar el manejo integral que igual siguen teniendo estos pacientes y sus órganos, ya que pues donar salva vidas. Y en este escenario, nuestro papel es no solo cuidar ese paciente que va a donar, ese paciente que acaba de sufrir una muerte encefálica, sino ese potencial donante. Y no olvidar claramente el papel de la familia y explicar y ser muy claros con lo que estamos realizando. Gracias. Bueno, muy bien, Paloma, ¿nos escuchas ahí? Sí, Ok, bueno, listo. Muy bien, muy buena presentación. La verdad, pienso que las diapositivas estuvieron muy bien logradas también. Y pues la adaptación al tiempo también estuvo bastante justa. No sé si tengan algún comentario de forma, ¿no? Listo. Bueno, digamos que la parte de neuropronosticación es un tema bastante difícil por los aspectos éticos que esto puede conllevar entre retirarle los soportes a un paciente que puede quizás tener algún potencial de recuperación y tratando de llevar a esa aproximación sobre qué paciente puede tener un pronóstico de recuperación o una calidad de vida buena o qué paciente no. Pues como bien lo decía Paloma, el análisis o la monitoría multimodal de esos pacientes o el enfoque multimodal de esos pacientes debería ser como el ideal. No sé si Paloma mencionaste algunas escalas predictoras, por ejemplo, en el paciente postparada cardíaca, que te puedan ayudar en ese momento eh, a decidir qué paciente tendría bueno o mal pronóstico y qué opinas de esas escalas. ay, esperen, ya se las muestro. Denme un segundo. Ahí está viendo mi pantalla. María, sí. Ahí está cargando. Esperen, esperen, es que hay muchas, entonces es para hablarlo con los parámetros. Ah, ya. Entonces, pues como lo mencionaba, digamos que el escenario en el que más se han descrito estas escalas ha sido en el escenario posparada cardíaca. Lo más importante es que hay diferentes escalas que se han descrito, muchas de ellas en el escenario prehospitalario, pero en las cuales lo que tienen en consideración no solo es pues el tipo de paro, el lugar donde ocurrió el paro, la dosis incluso de epinefrina que recibieron durante el mismo, sino que también tienen en consideración los parámetros iniciales con los cuales llegó este paciente y que me permiten precisamente predecir esos desenlaces en términos neurológicos. Espérenme, les pongo esta. Entonces, ay, entonces, una de las primeras que se describe en la literatura es el score de CHAP. Entonces, el score de CHAP fue realizado, perdón, de CAP. El score de CAP fue realizado precisamente en el escenario extrahospitalario, pero para predecir desenlaces cuando se tenía un paro de causa cardiovascular. Entonces, ellos básicamente aleatorizaron pacientes, más de 800 que tenían paro extrainstitucional pero que ya estaban en la admisión en la unidad y lo autorizaban precisamente para ver cuáles eran los parámetros que más se asociaban con peores desenlaces. Ellos hicieron escalas pronósticas a partir de la edad, de donde tenían el paro, el ritmo inicial y demás, pero lo clave de esto es que realmente vemos que muchos de estos factores incluso no dependen tanto de nosotros en el sentido de si recibimos un paro extrahospitalario, el pronóstico lo va a dar mucho de cómo se dio el paro, cuánto fue la duración del paro, cuánto fue la duración realmente desde que se colapsó hasta que inició el paro y realmente cuál fue el manejo inicial que recibió el paciente.
Otros de los scores que lo resume muy bien esta gráfica es el score de TTM. El score de TTM sí incluye, digamos que parámetros que tenemos más en términos gasimétricos, la presión de CO2, el pH y demás, pero igual en este escenario, que es el más estudiado, sigue teniendo en consideración tanto la localización del paro como si realmente mi paciente tuvo un tiempo de paro o un tiempo sin flujo significativo. Y digamos que el TTM es de los que más tiene o mejor área bajo la curva tiene. Y estos son como los principales. Estos de acá, el morado, el rojo y el azul, son los que principalmente se han evaluado en UCI, en el escenario parada cardíaca. ¿Qué opinas de esas escalas? Esos La scores. limitación, yo creo que la limitación es que estas escalas tienen en cuenta muchos factores que no, o sea, que digamos que mucha información de esta no necesariamente la vamos a tener disponible. Esa es la primera limitación. La segunda limitación es que cuando uno ve realmente los estudios de validación, son muchas extrahospitalarias, o sea, no son escalas que nos permitan incluso, porque yo estaba buscando como escalas que tengan predicción del paro intra-UCI y realmente no hay tantas, o son muy pequeñas, son casi que estudios observacionales de menos de 100 pacientes, de 120. Entonces, realmente creo que por eso, de hecho, las oculté porque realmente no les veo una utilidad o que sean como uno de los parámetros principales que uno tenga que tener en consideración cuando uno hace neuropronóstico. Uno ya sabe que un paro más prolongado pues le va a ir peor, o que un paro que sea este hospitalario también le va a ir peor. Entonces, como que por eso ni siquiera las mencioné desde el principio. De acuerdo, yo creo que hay una publicación de un egresado de nosotros, el doctor Mora, en el Neurocritical Care de este año, que es un punto de vista con respecto a la neuropronosticación en términos de paciente postparada cardíaca. Eh, y él habla de estas escalas y estoy muy de acuerdo con lo que él menciona y es que si usted se pone a ver cuáles son los parámetros de estas escalas, es todo lo que es al comienzo cuando el paciente apenas llega, posparada cardíaca, inclusive a la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Por ejemplo, en la Miracle es la edad, si fue un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, si recibió epinefrina o no recibió. Todos esos datos quizás sí los podríamos tener, pero evalúan el paciente en un punto en el tiempo, ¿sí? Nosotros bien sabemos que el paciente presenta una parada cardíaca por X o Y motivo, pero que en los días subsecuentes pueden venir segundo y tercer golpe que a la final van a terminar implicando en ese pronóstico neurológico del paciente, quizás incluso más, muchas veces más que lo que implica la parada cardíaca como tal. Entonces, este tipo de escalas, pues muchas veces terminan quedándose cortas en realidad en cuanto pueden llegar a predecir porque, pues, como les digo, solo evalúan unos parámetros y el paciente en el momento dado del posparo. Pero, pues, más allá de eso, muchas veces es difícil de ver cómo se va a terminar desarrollando la estancia en el hospital, pues, y en el cuidado de ese paciente. Estoy completamente de acuerdo con ese punto. La otra pregunta que te quería hacer es si desde el punto de vista o en el contexto de ACV isquémico, encontraste algo sobre algunos factores o condiciones propias del ACV que te puedan hablar de un pronóstico malo en ese paciente. Digamos que lo que más se describe en la literatura respecto a pronóstico en ACV es el ACV de fosa posterior, la localización y la extensión del edema pues de la misma patología en sí mismo. Em, Eso fue lo que encontré principalmente. No sé si haya como alguna descripción de factores propiamente más allá del ¿Alguien paciente en el doctor? escenario. ¿Algo más? ¿No? También pues hay no sé si creo que por ahí te la vi referenciada, la guía de neuropronosticación en pacientes con ACV isquémico, ¿ya? También del presente año, no sé si la vi por ahí. Creo que Sí, sí, eso. Justamente lo curioso es que hablan de que el tamaño del infarto, sí, sí, sí. si se logró revascularizar o no, sí, la edad, el NIS, por ejemplo, todos esos factores parecieran ser muy poco precisos al momento de evaluar qué tanta es la posibilidad de recuperación de esos pacientes. Entonces, tan por lo menos en lo que dice la guía es muy chistoso porque
ellos evalúan un poco de parámetros clínicos y también Sí. evalúan otras escalas que son propias pues como del ACV, listo, que es la escala Dragon y otros nombres por ahí que a la final en una tabla de recomendaciones que ellos dan, les dicen no se recomienda, no se recomienda, no se recomienda, y todo lo terminan decapitando excepto un parámetro que es bastante obvio. Y el parámetro es que se recomienda predecir si el paciente le va a ir bien cuando el paciente post-revascularización después de la CB, a las primeras 24 horas ya tiene un NIS de cero. Pues es bastante lógico como que no, pues sí, gracias. ¿Sí? Entonces no hay nada que nos ayude a predecir justamente en esos pacientes, sino el enfoque que nosotros hagamos día a día, clínicos, biomarcadores y también pues obviamente las pruebas de neuroimagen que son las que más van a ayudar. Pero sí hay algo en esa guía que me pareció un poco más útil y es que muchas veces los familiares a uno le preguntan, venga doctor, ahorita no puede mover la pierna, pero la va a poder mover o el brazo o no puede hablar porque pues tiene una fascia, él va a poder volver a hablar. También tratan de estimar algunos tiempos, ¿no? De recuperación en esa misma guía, que les recomiendo pues como que la vean, es un cuadrito muy pequeño en el que te habla, por ejemplo, si el tamaño de la CB, si fue una CB severo, moderado, tiene más o menos, se puede llegar a tardar en recuperar, por ejemplo, la movilidad de las extremidades inferiores de 3 a 6 meses, si es moderado, menos de 3 meses. Eso quizás podría ayudarle a uno a responder esas preguntas que a veces los familiares también le hacen Sí, y que pues podría ser un dato que bueno, me pareció pues por lo menos que podría ayudar en ese sentido. ¿Listo? Bueno, muy bien. ya se las paso. Ok, gracias, Pablo. Eh, entonces, preguntas tenemos por acá. Bueno, Mateito. Sí, si quieres. Pues para que escuche Paloma también. Hola, Pablo. No escuché. ¿Me escuchas Ah, ahí? ya, ya, ahora sí. Sí, todo bien. Pablo, te quería preguntar una cosa. No sé si alcanzaste a revisar algo sobre tomografía por perfusión, como para definir neuropronóstico principalmente en pacientes en estado postparada. Entonces, en estado posparada se ha descrito el uso de imágenes avanzadas dependiendo de las alteraciones. De hecho, en este artículo inicial, hablaba precisamente de esas imágenes emergentes que podían pues, brindarnos como una aproximación a cómo se está como interactuando el flujo cerebral a nivel central. Si bien son técnicas que dentro de la evaluación neurológica lo que más han tenido es evidencia en el escenario postparada cardíaca, porque en los demás escenarios no, pues lo que permiten evaluar es más allá de la presencia o no de flujo, la presencia o no de áreas isquémicas. Realmente pues no es una prueba todavía validada para hablar solamente del neuropronóstico, diferente de los biomarcadores o diferente como de una imagen o una resonancia estándar. Entonces, digamos que aunque es algo que sí está emergiendo, pues realmente todavía no es una de las principales recomendaciones a la hora de hacer neuropronóstico. Sí, si bien pues tú dices que es un estudio que no está validado, eso es cierto. Yo leí un artículo que publicaron en el 2024 sobre tomografía con perfusión en pacientes en estado posparada. Y lo que determinaron ellos, que es algo como lógico, fue que pues tomaron 84 pacientes y aproximadamente pues en los pacientes que documentaron lesiones del tallo cerebral o por ejemplo pues disminución del flujo sanguíneo cerebral en el tallo cerebral, pues tenían peor pronóstico, que es algo lógico. Igual que los pacientes que tenían con lesiones o hipoflujo a nivel de los tálamos, también tenían Sí. pues peor pronóstico, pero lo que sí fue llamativo fue que pues los pacientes que no tuvieron pues ninguna alteración del flujo cerebral al momento de realizar el estudio, que lo realizaron en las primeras 24 horas, todos tuvieron una recuperación favorable y digamos que no tuvieron ninguna secuela a largo plazo. Entonces, podemos concluir que tal vez puede ser un estudio que se incluya en un futuro, pues en un protocolo
al momento de tomar esa tomografía que tomamos usualmente de control en las primeras 24 horas, como para determinar, porque pues aparentemente sí impacta, o mejor dicho, no es que impacte, sino que sí muestra como relación con el pronóstico en ese Sí, de estudio, ¿no? Que fueron acuerdo. como 84 pacientes. De acuerdo, aunque digamos que si yo tuviera el poder, fuera ministra de salud y decidiera cuál sería el test que yo incluiría como en neuropronóstico por la evidencia y digamos que la robustez que tiene, preferiría los biomarcadores. Pero de acuerdo, o sea, digamos que es una técnica emergente y es válida como esa parte funcional y particularmente lo que mencionaba respecto a los ganglios basales, el compromiso talámico, pero yo incluiría más los biomarcadores. Pero sí, de acuerdo. Listo. ¿No? ¿Ya, Palo? Sí, Oli. Vale, te quería preguntar pues también a propósito de algo que nos había sucedido, ¿cuál es tu opinión sobre esas fórmulas de corrección del CO2 para el test de apnea y también de la aumentación de dióxido de carbono, que pues estuvo en auge en algunos años, aunque con evidencia limitada? Entonces, de hecho, cuando yo le presenté la presentación inicialmente a Sergio, yo ni siquiera había incluido las fórmulas de corrección del tiempo y demás, porque realmente cuando uno lee el tema y lee las fuentes de cómo se hace el test de apnea, de cómo se describe y demás, pues ellos no mencionan, o sea, ellos mencionan un tiempo de 8 a 10 minutos como para de estimar o como para tomar ese control de los gases, más que, digamos que como algo estándar de que uno tiene una presión de CO2 objetivo, una presión de CO2 basal y lo divide en tres y ya. Digamos que a mí, para lo cual me pareció útil, es para estimar como la producción de CO2 que uno espera por minuto y en los pacientes hipercápnicos de base, ya sea porque tengo un EPOC, una condición de cerebro, lo que sea, que precisamente no me permite garantizar ese prerequisito de la eucapnia y yo necesito ver cómo se comporta el CO2 durante la prueba. Entonces creo que en ese escenario es donde más yo podría encontrar una utilidad porque pues me permite estimar ese tiempo para tomar o ese tiempo mínimo en el cual yo ya podría alcanzar ese umbral o ese criterio de positividad del test de apnea. Pero digamos que uno lee los estudios pues, iniciales, pues no hay como que, no es como que siempre uno diga, tengo que hacer la fórmula del tiempo estimado o la fórmula de la presión de CO2 final esperada, porque pues no es así, sino que realmente lo que uno escribe es después de 8 o 10 minutos se toman los gases y ya, pero creo que para eso va la utilidad de la fórmula, cuando ya de base yo tengo un estado de hipercapnia. Y la otra pregunta que me hacías, Juanis, ¿cuál era? La aumentación de dióxido de carbono, que era como, pues en un momento fue la contraposición a la relación de esas fórmulas. No sé, ¿para qué te miento? Pues No, no sé. lo que nos sucedió a propósito, como haciendo el test de apnea, es que justo tratando de buscar las fórmulas, cuando nos las preguntaron, había sido parte de terapia respiratoria, pero nos pasó eso tal cual. Cuando fuimos a ver en los protocolos, diferentes guías, pues, o no lo mencionaban o los protocolos eran muy diferentes. Y pues en general tener el aumento de máximo, pues, de más de 60 de dióxido de carbono, ya en la mayoría de protocolos empezaba a puntear. Frente a eso, pues, los que revisamos en ese momento cuando la estábamos haciendo, nos quedamos solamente con el aumento del basal y pues frente a eso los estudios son como de alcance, son un scoping de 2021 que lo que ellos decían es que realmente pues la corrección del dióxido de carbono se hace más que para ver si el paciente hace hipercapnia, los cambios o que una respiración pueda ser generada a partir de esos cambios en el líquido cefalorraquídeo pues generados por el dióxido de carbono. Lo que algunos autores proponían es si se conectaban tubos directamente de dióxido de carbono, no partíamos desde eucapnia, sino desde niveles de hipercapnia, para que Ujú. el tiempo de prueba sea un poquito más corto y el paciente pudiera estimular, pero nada de eso está estandarizado ni con las limitaciones que tendría hacerlo desde un paciente hipercápnico ni normocápnico. Entonces, pues